El tema que llevo ya un par de semanas o 3, no sé si me dará tiempo a terminarlo, y si no, claro, aquí mi reloj para ver cómo vamos de tiempo. Ah, bueno, sí, aquí lo marca todo, lo marca un poco. Bueno, pero es un tema muy importante para saber, que normalmente se da en los discipulados, personales incluso, en talleres de conferencia o de retiro, se dan también. Incluso los mismos pastores, también hay que enseñarle, y se enseña de hecho. Hemos cantado de que, bueno, tenemos la vida eterna, tenemos una meta, tenemos un lugar donde ir, y hablamos últimamente, yo personalmente hablo mucho de que Cristo viene por nosotros. Pero desde que se dijo que Cristo vendría hasta que venga, Dios estableció una forma de conducirse la Iglesia aquí en la tierra. En el cielo ya dirá la nueva forma y la nueva directrices, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de la estructura de la Iglesia. ¿Qué es una estructura? Pues la estructura es algo que se edifica. Yo recuerdo cuando hice la nave de San Lucas, pues la construí yo. Me di de alta como constructor, y bueno, dejé de trabajar en la guitarra y estaba pendiente de la obra. Me gané un buen dinero, o me ahorré un buen dinero. Entonces vi todo aquello, los planos, los arquitectos, los permisos, en fin, todo eso lo hice yo. Y vi cómo en el terreno pues llegaba con los planos, una estaca que había que clavar, medir, tal y cual, y allí llegaba la máquina, una retro de esa, hacía la zanja, aquí iba un pozo, donde iba un pilar para arriba, unos pozos de 1 metro o más, hondos para abajo, una plataforma, un enrejado de hierro, luego el hormigón, en fin, para aguantar el edificio. La nave tenía 12 metros de alto, tenía 1125 metros, una nave para aviones, en vez de ser guitarra, para ser aviones. Y me di cuenta de la estructura, lo importante que es. Llegó el hormigón, pusieron los hierros, el forjado, todo aquello, según lo que iba a sostener el grueso de hierro, en fin, todo eso por el arquitecto muy bien. Y empezó aquello, aquí los pilares, la estructura del herrero, y cuando llegó el momento, vino lo contraté, era lo último que había, o lo primero que había, que hasta el arquitecto y el alcalde de aquí fueron a ver esa estructura que yo hice. Iba yo por delante del arquitecto. Yo que soy muy adelantado. Y vinieron de una fábrica de Granada, y en un día montaron la fábrica. Las placas metía, estaba todo hecho, luego la estructura hecha. La nave hecha. Y sin estructura no hay edificio. Antiguamente hacían las paredes de los muros, llegaban a la planta y hacían el tejado. No, ahora hacen la estructura, ponen el tejado y luego van recubriendo, van haciendo todo lo de adentro. Como se dice, ha empezado la casa por el tejado. Pues sí, son formas de adelantar. Ahora, no olvidemos que la Iglesia es un cuerpo, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo.
La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo sin estructura no se sustenta. Además, cuando nos morimos, se deshace todo menos la estructura. Es necesaria la estructura, el esqueleto, y está compuesta el cuerpo por cabeza, tronco y extremidades. Eso lo hemos aprendido desde niños, ¿verdad? Pero luego, eso, sin el resto de los órganos, es una pieza de museo. Ahí quieta la estructura. Pero luego vienen los órganos interiores imprescindibles para que el cuerpo tenga vida. Dios hizo el muñeco, Dios hizo el hombre, hizo la imagen, el muñeco, y luego tuvo que soplar en los órganos que ya también había creado para darle vida. Y a partir de ahí, el hombre, el ser humano, vivió con el aliento de Dios, le dio vida. Ahora, en la Biblia podemos ver o ser inducidos a varias formas de la estructura de la Iglesia. Como aquí venimos o estamos representados por cristianos de varias naciones, porque esta es una iglesia que es pequeñita pero es grandísima. Lo que pasa es que han llegado tarde las multitudes, pero es una iglesia grande, mundial, international. Entonces, siempre hay una diferencia de entendimiento. He visto, por ejemplo, buscando el matrimonio, marido, cónyuge. Bueno, pues en Colombia tiene un significado. En Venezuela tiene otro significado. Yo no me recuerdo bien porque no me interesan los significados. Pero estamos hablando de lo mismo. Últimamente el término pareja es lo que se está extendiendo. Pero hasta la ley tiene un nombre específico, que es cónyuge. Estamos hablando de lo mismo, pero con distintos términos, ¿verdad? Pero la Biblia le llama marido y mujer. Me gusta los gitanos. Este es mi hombre. Qué bonito. Qué bonito. Esta es mi compañera también. Los gitanos son muy bíblicos, ¿eh? Muy bíblicos. Pero hay varias formas de entender la estructura. Está la iglesia donde el pastor es un asalariado, un empleado. Por ejemplo, el yerno de Daniel. Bueno, aquí también, pero para quien conocemos. Él está asistiendo a una iglesia bueno, dice que son muy ancianos todos los que hay, personas mayores, tal y cual. Entonces, el pastor que había murió y han cogido a otro pastor, que es el yerno de, y le dan su sueldo, es un empleado, le dan sus vacaciones, en fin, una empresa. Bueno, no una empresa, es la iglesia, ¿no? Pero es un asalariado. Está la iglesia donde el pastor es el propietario. Hay que tener cuidado. No de la iglesia, sino del pastor. Ay, Dios mío. El otro día, últimamente me llaman, bueno, nos llamamos, para no ser yo. Hablé con un pastor muy bueno, conocido de aquí de la casa, y hablando me hizo un comentario, un testimonio, porque había hablado también con otro pastor de Estados Unidos, y resulta que ese pastor, quien fuera, que no me dijo tampoco el nombre, la mujer se ha divorciado,
no sé si por el marido no quiere que lo aguante, o la mujer que se ha hartado de iglesia, o la mujer, o el marido, o los dos. El caso es que la mujer le ha pedido, o le han dado de indemnización, esos divorcios americanos, le ha dado 120 millones de dólares a la mujer. ¿Cuánto tendrá el pastor? Avión privado, en fin, esto es un rumasa evangélico de allí. Ese Guillermo Maldonado. Maldonado será. Se acaba de divorciar. Ah, ese es. Ese mismo. Hay otro que se llama un tal Rodríguez que no puedo ni verlo. Es que... Se acaban de divorciar porque el hombre le hizo firmar unos documentos a la mujer para que renunciara a toda la fortuna. Oh. Entonces descubrieron el chullo, descubrieron la cosa y Sí. esa más o menos la indemnización. Claro, ¿ves tú? Ese es el que tiene el privado, no uno tiene dos. Ya. No me dijo el nombre, pero no sé por qué me imaginé, si no ese, un amigo suyo, que son iguales, porque hay varios. Pero bueno, pero hay el que es propietario. Está la iglesia donde se rigen por una estructura jerárquica, también. Está la iglesia donde no hay pastor. Sí, claro. No voy a decir la denominación para no, porque lo llevan así y bueno, yo estuve, cuando estaba yo con los Gedeones, fuimos a un congreso de esto nacional en Valencia. Entonces como el coordinador nacional era de aquí de Sevilla y el que organizaba todo el congreso, y yo estaba en el campamento de los Gedeones de aquí de Sevilla, que es el que gestiona lo de toda España, pues bueno, yo fui como Gedeón, pero me invitaron que yo llevara la alabanza. Y entonces en los Gedeones no hay pastores, en los Gedeones no puede haber pastores. Es una organización, para los que no lo saben, que son esos Nuevos Testamentos chiquititos, azulitos, tal. Y la misión de los Gedeones es ir a los colegios, a los institutos, a las universidades, a repartir Nuevos Testamentos, a los hoteles también. Y bueno, es un servicio anónimo, porque normalmente íbamos alguna vez al mediodía, pero normalmente era por la mañana cuando entraba. Y se le daban los tratamientos a los estudiantes, y luego había que entrar a ver en las papeleras cuánto habían tirado, porque había que recogerlo, ¿no? Porque vale un dinero. Y entonces eso es una organización solamente de empresarios, comerciantes, gente de negocios, profesionales, médicos, en fin, menos pastores. Los pastores no pueden ser. En el momento que yo fui pastor, ya tuve que dejar de ser Gedeón, aunque yo tengo buena relación con ellos y ellos conmigo. O sea, porque se crea una amistad. Bueno, ya hemos dejado porque también eran personas mayores, me llevaba muy bien con el presidente, y bautistas, y había de hermanos, bautistas, pentecostales, de todo, pero la mayoría era de ese corte, ¿no? Y bueno, de allí me salieron invitaciones por todos lados con la alabanza. ¿Y por donde me invitan? A la iglesia de hermanos, que está en Sevilla, en la calle Castilla, Triana. Total, que conocía yo a los hermanos de los Gedeones, otros que había conocido, en fin. Y bueno, y predicó el hermano que me invitó a esta iglesia de los Gedeones, pero cualquiera se levanta allí, lee un salmo, una palabra, no sé qué, uno por aquí, otro por allí, llevan otra dinámica, que también está en la Biblia. O sea, no estoy haciendo una crítica, estoy viendo las formas. La forma. Y está donde no está el pastor. Es un presbiterio o consejo de ancianos, como le llaman. Esta forma, más o menos, como podemos ver ahora, es la que había al principio de la iglesia, antes que Pablo se convirtiera y antes que recibiera de Dios el ministerio para los gentiles. Es la que había en
también en Antioquía, antes que Jesús le revelara a Pablo cuál sería la estructura en la cual la iglesia debe de funcionar o conducirse. Y en Hechos 11 vemos cómo ocurrió aquello, ¿no? Versículo 19, está hablando de la iglesia en Antioquía, dice versículo 19, ahora bien, Hechos 11, 19 en adelante, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, cuando lo apedrearon, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. El versículo 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Pondrían el telediario o algo así, y se enteraron. O por WhatsApp. Llegó la noticia a Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Llevó el evangelismo a Antioquía, Bernabé, y se congregaron allí, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, que no se conocía, pero le hablaron de que en Tarso, en Damasco, en Antioquía, estaba, Antioquía. Fue después Bernabé a Tarso, claro, para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí durante un año en la iglesia. Estuvieron juntos. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un año trabajando, evangelizando, enseñando, adoctrinando a los nuevos convertidos, porque la mano del Señor estaba allí. En Hechos 13 sigue hablando de esto cuando fueron encaminados al primer viaje misionero. Y el versículo 1 dice, había entonces en la iglesia, Hechos 13, 1 en adelante, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando esto al Señor y ayunando, culto de oración. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo lo he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Fueron enviados. Quedémonos con la palabra, fueron enviados. Parece que estas cosas sucedían nada más que en la Biblia en aquellos tiempos. No, pero en estos tiempos también ocurre. Precisamente, como ya he dicho, no lo voy a repetir aquí, por los que escuchen la palabra, la cinta esta, vino, que hemos oído varias veces, un profeta, John Hermon, y es un profeta
un hombre muy sencillo, bajito, más bien bajito, recordetito, con un traje, el mismo traje, y tiene más que un traje, se lo pone siempre, sencillito, de estos de mercadillo, y no lleva zapatos, lleva sandalias de estas de cuero, muy sencillito. Y cuando yo le di la mano al profeta este, llena de callo, era fontanero. Pero no me vea Dios como coge a los fontaneros. No me vea lo que Dios es capaz de hacer con un fontanero. Y me llamó Daniel. Yo ya lo conocía de otras veces que había ido, ¿no? Mira, va a venir mañana y pasado hasta un par de días aquí, el profeta este, dice, y es un hombre, hablándome como si yo no lo hubiese conocido, un hombre que al que le da una palabra es que se cumple, es que es muy fiel, es que, bueno, pues nada, vamos. Y el diablo sabía lo que iba a pasar y tuvimos un accidente, mi mujer y yo. Saliendo del Pruno, un hombre se saltó el stop, nos dio un porrascazo en el coche, en el Corsita que yo tenía. Ella hay que llevar al médico con el codo allí. Está guapa hasta con el collarín, ¿sabes? Le sienta el collarín. Pero no pudimos ir. El médico, todo aquello. Y resulta de que el coche que nos dieron de cortesía de esta, fuimos el día siguiente. Allí estábamos, en la cúpula, en la Antequera. Y entonces el hombre empieza a predicar y era un estilo a Kalachevsky. Está predicando, le viene una palabra, se va para la persona, le dice a fulano, sigue predicando a fulano, así. Y entonces le dio una profecía a uno, a otro, Y yo, como ya tengo algunos kilómetros, cogí mi grapadora, una finita que tengo, digo, por si acaso, por si acaso. Y lo veo que viene por el pasillo, yo estaba atrás del todo. Oye, que viene, Ana María, que viene. Pla, y le di por si acaso, que vino. Y delante de toda la congregación, Daniel delante, los pastores delante, la mujer, mira. Y no lo voy a contar así, pero empezó a decirme por donde había pasado. Que yo no le he contado a ese hombre ni a nadie mi historia, porque mi historia es mi historia. Y empieza a decirnos a los dos por dónde había pasado. Tú que pensabas que todo había terminado, que todo había pasado, que ya no había solución, no sé qué, no sé cuánto. Y empieza a recordarme, pero dice, pero yo he visto que había, a ver si lo recuerdo, que había estado en línea con mi palabra. En línea con mi palabra. Y había sido fiel y no sé qué, no sé cuánto. Y empieza a decir el futuro. Y yo te voy a dar una forma nueva de llevar mi palabra. Y va a ver, y tú vas a edificar ladrillo sobre ladrillo, y no sé qué, no sé cuánto. Y digo, y mirando esto en un culto de aquello, hoy también se cumple así. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Cuántos años tiene usted? 45. ¿Cómo? 45. Vamos a ponerle 46. Hace 46 años, en la Sierra de Andújar, en un banco, en la misma carretera, enfrente de un, digamos, teléfono, porque estaba el teléfono allí, esperando una conferencia, porque no había teléfono, no había móviles, había que ir a esos locutorios que había, que se ve en las películas de cine de barrio, en el que la telefonista tiene, como los cables estos, un ya, mete al 1, el 2, el 3, el 4, y había que esperar la conferencia y todas esas cosas. Pues mientras nos llamaban, allí le pusimos el nombre a Moisés,
que venía de camino, o posiblemente podría venir, yo no sé, ya no me acuerdo. Lo que sí... Bueno, pero ya había un Moisés en la familia. Eso es empezar a casar por la ventana, por el tejado. Por la chimenea. ¿Quién me iba a decir desde aquella fecha que yo iba a acabar en un brete, con el niño ya criado y bien criado, y predicando la palabra de Dios? Y aquí el Espíritu Santo, apartarme a Pablo y a Bernabé, o a Bernabé y a Pablo, Saulo, para la obra que yo lo he llamado, que ellos ni lo sabían todavía. Luego ya empezaría Dios. Abraham también dice, sal de tu tierra y tu parentela, que yo te mostraré. Pero tú sal, pero para arriba, para abajo, ¿para dónde? Tú sal. Y sobre el camino Dios te va revelando. Si a mí me dice el Señor, tú vas a pasar por aquí, por aquí, sigo con los toros. Dice, pero no, va a tener otro tipo de ganado. Va a cuidar mis ovejas. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Seguimos. En Efesios 4:11, sabemos, vamos a empezar desde el 1 porque hay que coger el contexto. Dice, Efesios 4, desde el 1 en adelante. Yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, y me ha llamado la atención, ¿cómo que preso? Si Dios nos ha llamado a libertad, si Dios me ha hecho libre, ¿cómo que preso? Pues tenemos que entender que nos ha hecho libres del pecado, nos ha hecho libres del reino de las tinieblas, nos ha liberado, nos ha hecho libres de las tinieblas y nos ha pasado al reino de la luz. Estábamos en tinieblas, no sabíamos nada, no teníamos ni meta. Como la gente, el día que yo me muera, pues yo le preguntaba a Dios, cuando yo quería ser cura, Señor, el día que yo me muera, ¿dónde iré? ¿Al cielo o al infierno? Creyente, bueno, católico, ¿dónde voy yo? ¿Al cielo o al infierno? Porque no lo sabía. Señor, yo quiero ser cura, porque el cura de la parroquia donde yo iba era un cura dinámico, que fue el que nos casó, y tenía con los jóvenes, bueno, que me gustaba. Hacía una misa con 12 apóstoles, yo era San Juan, sigo siendo San Juan, y me gustaba. Y lo primero que yo empecé en la iglesia, aquello era con alabanza. Allí aprendí a tocar el órgano, yo solo, en la iglesia. Estaba el piano aquí, así. Y yo con 15, 16 años, fíjate, me iba a la iglesia por la noche después de venir del ensayo de la banda de música. Dice, da mucha relojina, es que tengo mucha historia de donde Dios me ha pasado. Y resulta de que me metí allí, que me daba miedo la iglesia a oscura, porque no había nadie, un cirio de esos gordos encendidos, y yo solo iba tocando, resucitó, aleluya. La primera alabanza que yo canté, yo solo. Y luego me veo ya convertido en el mismo lugar, bueno, la mía forma, el púlpito, la gente, y aquí tocando yo el órgano al otro lado. Digo, Señor, no puedo tocar allí, pero ya ha empezado que yo toque aquí. Esto como es. Y Dios tiene un propósito con cada uno. No nos lo dice cuál es, pero Él lo tiene. Y Pablo y Bernabé, o Dios tenía con Pablo y Bernabé un propósito con ellos. Yo preso en el Señor, porque dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice Pablo. Entonces, yo estoy preso, sujeto, ignorado,
solamente a lo que Dios haga, a lo que Cristo haga en mí. Porque es Él que vive en mí. ¿Me comprende? Os ruego, versículo 1, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cada uno somos llamados. Tenemos un llamado. No nos llama la Seguridad Social para que nos vacunemos. No nos llama Hacienda para que vayamos a pagarle. No. Tenemos un llamado de parte de Dios. Dios es el que nos llama. Y sigue diciendo el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Con toda es toda humildad. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. A eso nos llamó Dios, a soportarnos los unos a los otros. ¿Sabéis que los guitarristas, los cantantes, los músicos, todos tienen que ensayar? No salen al teatro ahí porque yo canto muy bien o toco muy bien o hago lo que sea muy bien. No, hay que practicar. La práctica de que la iglesia funcione bien empieza en la familia, en el matrimonio. Si un matrimonio funciona como Dios manda, digo como Dios manda, en la casa, en la familia, la iglesia será una iglesia fuerte, fortalecida. Porque practica el roce, el soportarse, el no aguantarse, el aguantarse más de la cuenta. Utilizan aguantar a izquierda y a derecha. Y cuando llegan a la iglesia, llegan ya purificados. Esto da risa, pero esto es muy serio. Y algunos matrimonios, el uno o la otra y el uno o los dos, necesitan aguantarse en la casa. Vamos a dejar el matrimonio, que no es el tema. Soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Solícito en guardar la unidad del espíritu. ¿Qué es solícito? Deseoso, necesitado. Cuando tú vas, te hace falta dinero porque necesitas dinero, tienes que ir al banco y solicita que te den un préstamo para cubrir tu necesidad. Una solicitud. Solícito en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. Dice el versículo 4, un cuerpo, de que estamos hablando, una estructura, un cuerpo, y un espíritu. Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, porque cuando los discípulos le vinieron a Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos, Pedro, ¿quieres que mandemos que baje fuego del cielo y lo consuma? Y Jesús le dice, no sabéis de qué espíritu soy. Como hemos cantado, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Yo personalmente me tengo que aprender la canción, por lo menos. Déjame, tú también, ¿no? O sea, es que así hacemos. Porque todavía la obra, el que comenzó en nosotros, la buena obra, todavía no la ha perfeccionado del todo. Y de vez en cuando, por eso yo ya no quiero ver ni telediario, ni noticias, ni mentiras, ni ofertas, ni promesas. Todo es mentira. Y me sale. ¿Vosotros no habéis visto los caracoles cuando los hierven que le tienen que ir quitando la espuma? Pues yo algunas veces soy un caracol, soltando espuma. Esto no se puede decir por aquí. Pero esto es genuino. De cómo somos los seres humanos, que no nos soportamos ni a nosotros mismos. Un cuerpo, un espíritu, como fuimos también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor. Dice, no podéis servir a dos señores a la vez. O no podéis servir al mundo y a Dios.
porque o aborrece uno y alaba al otro, o al revés. Dios no tiene competencia, no compite con nadie. O soy el Señor, o búsquete la vida. Algunas veces somos nosotros los mismos señores. Un Señor, una fe en el Señor y un bautismo. ¿Qué significa el bautismo? Morir lo que yo era o lo que soy todavía y nace una nueva criatura. Que esa nueva criatura tiene luego que madurar. ¿Verdad? Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Porque algunas veces pensamos que el Dios es nuestro, nada más, de los demás no. Y no es así. Dios, dice aquí, el versículo 5, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno Dios nos da una gracia. Y tenemos una gracia, una capacidad que no nace de nosotros, viene de Dios. Que le podemos llamar gracia natural o algo natural en mí. Uno que es muy servicial, pues tiene una gracia para servir, natural, ¿no? Pero viene de Dios. Otro tiene una gracia, no sé, pues, o don de Dios, para cantar, otro para barrer. Digo esto porque yo también he barrido la iglesia un montón de veces. Yo no he sido siempre he sido el director de alabanza. He barrido y he fregado la silla, la mesa por debajo, una iglesia para 500 personas. Y ahí estaba ya Juan Luis Cayuela con su escoba y su fregona. Y escucha, me he quitado, bueno, no iba con anillos nunca. No se me ha caído porque no lo tenía. Y más cosas. Por lo cual dice, versículo 8, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad que teníamos. Y dio dones a los hombres. El Señor Jesús. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, cuando Cristo ascendió. Y el mismo Cristo, versículo 11, versículo clave, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, el servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, porque todos estamos llamados a edificarnos los unos a los otros. No es el pastor solo el que enseña, el que barre, el que frega, el que canta, el que todo, que a veces hay que hacer de todo, pero que todos estamos llamados a algo, no a todo, pero a algo de eso. Perfeccionar a los santos por la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, muy importante, versículo 14 en adelante, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Al niño chico lo lleva, le da un caramelo, lo lleva donde tú quieres. Y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes y caprichosos, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Cuidémonos de ese tipo de esos hombres, tipo de hombre. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado, esto es muy importante, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por la coyuntura,
que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, dentro de un contexto, fuera del contexto, de paso, pero parándose un poquito, de que todo el cuerpo bien concertado, cuando se dice voy al concierto de la orquesta, es que la orquesta está bien concertada. De ahí viene la palabra concierto, del buen concierto que hay entre los músicos. El director alza la batuta y todos los músicos, yo soy músico, vamos. Y había 60 músicos allí, y esto pendiente, cuando decía todo a tiempo, detrás de la batuta. Y eso es el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, porque todos, vamos a ver, ¿cómo puede ver el ojo si es puesto en su sitio y a veces no vemos bien? El ojo fuera, ¿cómo va a ver? Solo y sin gafas. ¿Dónde se apoya la gafa? Si no tiene oreja ni nariz para apoyar la gafa, ¿qué hace el ojo sin gafas y sin cuerpo? Pero hay ojos que ven solos y manos que van solas y orejas que van solas. Bien concertado el cuerpo. Está hablando de la iglesia local, porque el cuerpo de Cristo es católico, significa la iglesia de Cristo universal, eso es ser católico. Nosotros somos católicos. Lo que pasa es que no nos hemos apropiado del nombre católico como nosotros somos los católicos, los demás no son. La iglesia de Cristo es católica, toda la iglesia de Cristo. Y ahí entramos. Los propios llamados católicos se han apropiado del nombre, los que no somos romanos. Los protestantes, evangélicos, carismáticos, bautistas, pentecostales, gitanos, payos, chinos, japoneses, toda la amalgama del cristianismo está agrupada en el cuerpo de Cristo. Que luego seamos iglesia o no, ya lo miraremos. Ahora, dicho esto, de los apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, profetas, desde hace unos años atrás, pongamos 15 o 20 años o más, hasta nuestros días, se ha propagado el ministerio apostólico y profético. Por todos lados, ya ser pastor, pues es poca cosa. Aquí el apóstol tal, el apóstol cual, la apóstola tal, la profeta no sé qué, y todo va así. Y si no, no te invitan. Si tú no eres apóstol, no te invitan. Si tú no eres profeta, no te invitan. Porque la iglesia, como recibí una predicación de Daniel el otro día, la iglesia se está degenerando. La misma iglesia. ¿Por qué? Porque está incorporando las corrientes de este mundo, el marketing. Y digo, menos mal que no soy yo solo el que piensa así. Porque yo hablo con otros pastores de otros sitios y hay gente que se dan cuenta de cómo va la iglesia. Sin darnos cuenta. Bien. Pero este ministerio apostólico se ha extendido, se está propagando a unos niveles insospechados. El pastoreo, o ser pastor, se ha quedado en ministros de segunda y tercera. ¿Y cómo va a ser? Porque si tú entras en el mundo del voceo, tiene su
su argot, se mueve en ese mundo, conoce el deporte y tal. Si tú te mueves en el mundo de los caballos, tiene también su mundo. Tú te mueves en el mundo de la música, tiene su mundo. Y si tú entras en este mundo, esto es, no me veas. Dice, hay demasiada autoproclamación de apóstolas, profetas, y la profeta tal, y la apóstola. Si Cristo hoy mismo, entrara no al templo, porque no hay templo, pero si entrara en internet, ¿cuántas mesas tiraría al suelo? Porque había un mercadeo en el templo de Dios, peor que el internet de hoy. Y los sacerdotes, las autoridades eclesiásticas de aquel tiempo, lo permitían. Todo tiene que ser homologado por ellos, porque si lo llevaban calentito, había comisiones para los... Eso me lo invento yo. Lo permitían porque allí había que sacar, o compra o no sirve el sacrificio. O sea, el niño o la persona que había criado para ofrecerlo a Dios en su casa, no sé, un corderito, un ave, unos tórtolos de aquellos que ofrecían, no servía, tenía que ser comprado allí. Como los profesores tienen que comprar hoy los libros en la librería tal, que de allí me llevo yo una comisión. Bueno, eso no lo dicen al cliente. Tienen que comprar la guitarra en Guitarras Cayuela, que de allí me llevo yo. Como yo no le doy de eso, no los mandan aquí, pero me los trae Dios a los clientes. Por culpa de la comisión. Y tienen tan poco escrúpulo que le venden guitarras chinas como si fueran de artesanía. Guitarras de artesanía. Es una vergüenza el ser humano como somos. Nos metemos todos, ¿vale? ¿Cuántas mesas tirarías al suelo? Una pregunta que la suelto ahí. Efesios 4:11, volvemos otra vez, para volver, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta y a otro evangelista. En la religión cristiana, y ahí entramos todos, todo lo que tenga que ver con el cristianismo, los apóstoles en griego significa enviado. Ya que se le da tanto bombo a los apóstoles, vamos a averiguar qué es un apóstol. ¿Qué significa ser apóstol? Significa enviado. Son los hombres escogidos por Jesús, en aquel momento, de Nazaret, para que fueran pescadores de hombres. Es decir, para multiplicar su presencia y propagar su mensaje. ¿Cómo que multiplicar su presencia? Porque si Jesús dice que somos la luz del mundo, como Cristo es la luz del mundo, donde Cristo estaba la presencia de Dios. Donde haya un cristiano debe de haber la presencia de Dios. Debe ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Mucha gente ha entrado, bueno, incluso creyentes, a la tienda, a mi casa. Uy, ¿qué pasa hay aquí? Yo no, porque es mi tienda, entro todos los días y la barro y no noto nada de eso. Pero la gente nota la paz de Dios, la presencia de Dios. Aquí hay algo. Han entrado judíos del mundo y han dicho, aquí hay algo, aquí hay algo. Verdaderamente en mi casa está la presencia y la gloria de Dios. Pero eso hay que mantenerlo. El altar de Dios hay que mantenerlo en nuestros corazones. Y allí donde estemos, vayamos, hablemos, allí va la paz de Dios, va la gloria de Dios. Debe de ir con cada uno.
y propaga su mensaje, el Evangelio. El término apóstol es una expresión utilizada para identificar al propagador de una doctrina o creencia religiosa. Claro, si el apóstol es un enviado escogido por Jesucristo para pescar al hombre mediante la predicación del Evangelio, automáticamente el enviado, apóstol, enviado, se convierte, sin buscarlo, en un evangelista, porque está propagando las buenas nuevas de Jesús. Claro, si vamos a Romanos 10, versículo 13, dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, Romanos 10, versículo 13 en adelante. Si no me da tiempo, voy a cortar donde vea para seguir, porque no quiero correr, porque quiero que esto es para saber cómo tenemos que andar, quién somos, lo que Dios nos ha dado y para qué nos ha salvado y qué nos ha dado a cada uno, ¿verdad? Romanos 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de Jesús. Hay que predicar. Automáticamente, no es que todos seamos apóstoles, pero sí todos somos, como lo hemos aprendido, como nos lo han enseñado, como se utiliza hoy en día el apostolado, que esto hay que ser apóstol. Ya era importante, ya soy apóstol. Pero claro, yo no tengo ni que ir a la imprenta. Yo me hago una tarjeta, mejor dicho, me hago una página web en mi casa y me monto un tinglado de tantos que he montado. Y además, de tantos que he montado, que están en internet, y algunos los conocéis vosotros, tienen, bueno, se ponen lo que ellos quieren decir, pero tienen hasta, cuando piden el dinero, tienen no colaboradores, promotores, no es la palabra, de primera, de segunda, de tercera. Si tú das 1.000 euros, te ponen, digamos, una tarjeta, la Visa Oro, tarjeta de oro. Que tú das 100 euros, te pone una tarjetita de plata. Que tú das 10 euritos nada más, pues te pone una de cartón. Pero ojo, eso de la página web en internet está pidiéndole esa ofrenda y ese compromiso a la oveja de otra congregación que él no tiene. Esos son los que le llaman, bueno, sí, no, la Biblia le llama ladrón y salteador. No, es bíblico. Ay. Seguiremos más adelante con este tema. La Biblia nos enseña en Juan 17, versículo 3, el mismo Jesús: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando Jesús, orando con el Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. 17:3.
El 7 dice, ahora han conocido, en el mismo capítulo, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, Padre. Porque las palabras que me diste le he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Cristo no vino aquí para que Sevilla o Andalucía tenga una buena Semana Santa, que venga mucho turismo. Y los bares, los restaurantes, los hosteleros y todas esas cosas. Y la Semana Santa, sin mar y sin, se viene abajo. ¿O no veis los telediarios? Qué pena de bares. Qué pena de cristianos. Que sin bares no hay Semana Santa. Yo quiero que vengan los turistas. Dejan dinero, es verdad, la economía, pero no se viene abajo en la Semana Santa. En Juan 20 sigue hablando el mismo Jesús con el Padre y sigue hablando el relato. Dice el 20, 19, esto también se encuentra en Mateo 28, Marcos 16 y Lucas 24, pero voy a leer Juan 20, del 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, porque los judíos había que tenerle miedo, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando le hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, versículo 21, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto no tiene sentido, es decir, que eso era para los discípulos, para los apóstoles. Porque si eran para los apóstoles, esta escritura a nosotros, ni esta ni ninguna, nos sirven. ¿Estamos entendiendo, no? Porque si eran para los apóstoles o eran para aquellos tiempos, ¿qué pintamos nosotros aquí? Pero la iglesia de Jesucristo es eterna. Y viene a por esa iglesia gloriosa que se santifica, se purifica para su Señor, para su esposo. Somos la novia en este momento. Y la está preparando el Señor Jesucristo, a sí mismo, purificándola, para presentársela a sí mismo. Cuando se presente con su iglesia arriba en el cielo, Padre, mira, esta es mi novia. Entonces el Padre preparará, que ya están preparadas, la boda del Cordero. Y a ella se le ha concedido, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia que es eterna. La demás se va a quedar aquí. La que anda por el camino ancho y vive a la pepa, esa se va a quedar aquí. Oh, el otro día hablé con un hermano, me llamó por teléfono de Estados Unidos, por video. Como esto ya estamos, yo estoy en América y América está aquí, pues da igual. Iba con el coche, tuve que parar, me llamó y bueno, y hablamos un poquito. Buena gente, ¿eh? Buena gente. No estoy hablando mal pero como hablaba, las creencias. El andar por muchos sitios ya no sabe ya ni lo que cree, de tanto que sabe. El secretario de la hermandad de Andújar, donde yo pues había estudiado en el seminario para cura, bueno, y se salió, no siguió con aquello, pero se sabía el Corán, la Biblia, bueno, unas cuantas de cosas. Y tenía un cacao. Era la rebujina se pone en rebujitos que se pone en la feria. Pues sí, no sabe lo que bebe.
Tito valía. No, tenemos que ir, como decía Samuel Vila, ¿no?, a las fuentes del cristianismo, un libro precioso cuando estudiábamos en el seminario. A la fuente del cristianismo, tenemos que ir a la raíz, tenemos que ir a lo genuino. Para vosotros, como mi Padre, versículo 21, me envió, así también yo os envío. Cristo nos envía, somos enviados de Jesucristo a los discípulos, y somos, ya sabemos que no somos cristianos, somos discípulos. Estamos llamados a ser discípulos, no cristianos. Ya que el cristianismo se ha extendido, tiene ya tanta casera el tinto que apenas se le ve ya el color de tinto. Y en Marcos 16, 15, el Señor Jesús, el enviado de Dios, del Padre, nos dice: id por todo el mundo. Ya nos está enviando. Id por todo el mundo. ¿Y qué? ¿De vacaciones? No. Y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Ves? Enviado, apóstol. El Evangelio, predicar el Evangelio, evangelista. Claro, hoy entendemos, viene el evangelista tal, conocido, y verdaderamente todos no tienen la misma gracia para evangelizar, es verdad, todos somos llamados a evangelizar, al vecino, al padre, al compañero de trabajo, pero luego hay un don, una forma de predicar, una gracia especial que atrae a las multitudes. Te cuentan la película que no te la cuentan, te la están contando y tú eres participante de la película que te están contando, de la historia. Yo he conocido así a muchos, pero conocí a Fernando Bagnoni contando la historia del hijo que se fue de su casa a vivir la vida, contando la vida del hijo pródigo, y la contó a su manera, y vaya manera. Y el hijo pródigo le escribió una carta al padre: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, quiero volver, voy a ir a casa y quiero que me reciba. En el árbol que hay en la estación del tren, saliendo de la curva y cogiendo la recta de la estación, hay un enebro. Si quieres que recibirme, pon un pañuelo en el árbol y me bajaré. Si no, seguiré en el tren de largo. Y cuando iba llegando ya, iba con el corazón: ¿me recibirá? No me recibirá. ¿Me recibirá mi padre? No me recibirá. Y cuando el tren coge la recta y ve el árbol, y la recta es de la estación, ve el árbol lleno de pañuelos. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! El amor del Padre. Que hayamos hecho lo que hayamos hecho, si nos arrepentimos, Él nos recibe con las manos abiertas. Porque hacemos cosas, ¿vale? Y te contaba la historia que ibas tú en el tren. Tú ibas en el tren viendo el árbol lleno de pañuelos. Y por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. Y sigue diciendo Marcos 16, versículo 16. 16. Y el que creyere y fuere bautizado, el que creyere el Evangelio que se le ha predicado, como dice Romanos 10, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Porque Dios no obliga a creer a nadie. Y creer no es solamente válido.
porque dice la Biblia que los demonios también creen. O sea, el creer no es suficiente. Luego hay que dar testimonio con el bautismo. Y para dar testimonio simbólicamente y para que las huestes de maldad se enteren, tenemos que creer en el Evangelio y bautizarnos para demostrarle a las huestes de maldad que hemos salido de sus garras, de su reino de maldad, y hemos pasado al reino de la luz, al reino de la paz. Y yo muero a lo que era y nazco para lo que soy ahora, una nueva criatura en Cristo Jesús. Por eso es importante el bautismo. No es que se hace, no. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es verdad que Cristo fue apóstol, fue enviado, fue profeta. Él profetizó la destrucción del templo. Él profetizó cuando iba a venir las señales antes del fin. Era profeta. Y él fue evangelista. ¿Cómo no? El mejor evangelista. El evangelio como nadie. Evangelizó como nadie. Trajo las buenas nuevas. Pero de lo que la Biblia hace mención es que fue pastor y maestro. La palabra del redil en Juan 10, desde el 1 en adelante, y ahora sacaremos algo de lo que dije al principio, o en el medio. Dice el 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de la oveja, cada congregación es un redil. Cada congregación es un redil. Oye, ¿y por qué ha puesto Dios la oveja? Cuidado los monos, los graciosos que son. Ahora no te fías de los monos. Además echan un olor tan fuerte a vinagrado. Yo cuando niño, así, vino a la feria un vagón de estos, un remolque, un vagón, en que era un pasillo y aquí a mano izquierda una jaula y aquí otra. Y había leones, tigres, y en el otro lado había monos y de todo. Y claro, y yo mirando allí, sacó un mono de aquello, la mano por la rejilla, me pegó un tirón de pelo, ¿sabes? Y se me acuerda, pero no, cogió la oveja. El Señor cogió la oveja, le gusta la gente sencilla, la gente noble. Se le dicen, son tontas, no, estoy descubriendo que las ovejas son inteligentes. Son listas. Y lo vamos a ver. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de la oveja, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y saltador. Hoy esto ni se enseña siquiera. Esto lo hay así. Por eso hay que ser apóstol, porque a los pastores ya no lo respetan. Ahora te habla un apóstol diciendo lo mismo, vamos a cuadrar. Mas el que entra por la puerta, el pastor de la oveja es. Porque el pastor de la oveja no tiene por qué entrar por la tapia, saltarse ni por la ventana, ni nada. Entra por la puerta. A este abre el portero y la oveja oye su voz y a su oveja llama por su nombre y la saca. Y cuando la ha sacado fuera, las propias, va delante de ella, el pastor debe de ir, el que no es pastor no va delante de la oveja. Ni manda al copastor. Estoy hablando de lo que hay en el mercado.
ni manda al perro, anda, sácala, cuídala tú. No va, el pastor va delante de la oveja, con su perro y con todo lo que tenga que ir. ¿Verdad? Y la oveja le siguen, porque va delante, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. La que es oveja conoce su voz, la voz de su pastor. La de los extraños no quiero saber nada. Debe de ser así. Debe de ser así. No quiero saber nada. Ese es un pastor, pero de otro rebaño. Yo no soy de ese rebaño. Ya he contado muchas veces, mi abuelo se le perdió una cabra, Concha, o una oveja, y cuando estaban discutiendo con el otro pastor, esa oveja es mía. ¿Qué pasa? Esa oveja es mía, Concha. Y la oveja le responde, escuchó la voz de su pastor. Por eso son inteligentes. Pero son distraídas, no veis si tontas, distraídas. Se distraen. Son como niños fluctuantes, como dijimos antes. Por eso necesita un pastor. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Igual que hoy. Pasa exactamente igual. Por eso yo me estoy enfatizando en explicar esto muy bien, no quiero correr. Y sigue diciendo el versículo 7, volvió Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. El letrero. Yo soy la puerta, Cristo es la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y saltadores, pero no lo oyeron la oveja. Yo soy la puerta, otra vez. Yo soy la puerta, versículo 9. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Esto de hallar pasto por la puerta no llama la atención, porque esos pastos son la propia palabra de Dios. Y mejor pasto que la palabra de Dios no hay nada. No solo de pan vivirá el hombre, ni de gamba, ni de chuleta, ni nada, que también que la coma. Pero no solo de eso, sino de toda palabra, porque estamos hablando del rebaño de Dios. Hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El que entra por la puerta, el pastor. El que entra por la ventana, por la tapia, por otro sitio que no es la puerta, entra para que nadie lo vea. Y ese viene a hurtar, robar, matar y destruir. Como dije antes, por las páginas web o por el Facebook, hay gente que se están llevando las ovejas de otro redil sin haber puesto en nada, sin tener estos principios en cuenta. Y destruyen, y conozco la iglesia destruida. Y ovejas dispersadas. Y hay reuniones de ovejas solas sin pastor, fuera del orden de Dios. Porque están ya quemadas de los pastores, de uno y de otro. Esto no debía yo decirlo como pastor. Digo lo que dice la Biblia. Mas el asalariado, matar y destruir. Eso es. El ladrón, versículo 10, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ya no lo advierte. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por la oveja. Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son las ovejas propias,
ve venir al lobo y deja a la oveja que huye, y el lobo arrebata a la oveja y la dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importa la oveja. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas y las mías las conoce. Por eso yo hago tanto énfasis, porque yo conozco las ovejas de esta congregación. Últimamente le he dicho por teléfono, mira, mientras no encuentre la congregación donde reunirte, yo estoy aquí para ayudarte y servirte y lo que tú quieras. Pero ahora ya que la congregación está funcionando con el coronavirus, está trayendo muchos disloques, ¿verdad? Digo, no está bien que yo o tú acudas a mí, porque tú tienes allí una congregación. Tú debes de reunirte allí en tu congregación, servir en tu congregación, asistir a tu congregación y nada más que a tu congregación. No hoy aquí, mañana allí, como si hoy voy al cine tal, hoy voy al cine cual. La iglesia no es un cine. Ni hoy voy a un supermercado, mañana voy a otro. A lo mejor me tengo muy pesado. Pero esto hay que tomarse una caja entera de Almás para digerir esto. Yo soy el buen pastor y conozco a mi oveja y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco a mi Padre y pongo mi vida por la oveja, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Cómo que no? Los gentiles. Todo esto estaba dicho hablando de los judíos, que a lo que él vino, a lo suyo vino, pero las ovejas no le recibieron. El redil que no le recibieron. Al contrario, le vinieron encima. Y aquella también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño, la iglesia y un pastor. No va a haber más rebaños. El judío o el hebreo que se convierta será parte de la iglesia, de ese rebaño que está hablando. Y el gentil que se convierta, lo reciba a Cristo y será parte del rebaño, de la iglesia. Y ahora, cuando llegue el momento que Cristo venga a por la iglesia y venga la gran tribulación y Cristo venga por segunda vez con los judíos, con los apartados de la iglesia, con los que abandonaron, con todo el mundo, tendrán un trato que a nosotros ni nos importa siquiera, para no comernos tanto el coco. Lo que tenemos que hacer, como le dije el otro día a este de América, lo que tenemos que estar preparados con la vasija llena de aceite y las lámparas encendidas, para que a la hora que venga el Señor no nos quedemos aquí ninguna, porque cuando Él cierre la puerta se ha quedado cerrada. Primera de Pedro, voy a parar aquí. Como Él se fue, se ascendió a los cielos y dejó que aquí su iglesia establecida con su ministerio, el que más enfatizado ha sido el del pastor, porque el pastor es el que conoce a su oveja, no el que viene de visita o el que está en internet, si no conoce a nadie, o viene y se va. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores, Jesucristo. No dice el gran apóstol, no dice el gran evangelista, no dice el gran profeta, no. Dice el príncipe de los pastores, Jesucristo. Cuando Cristo ascendió a los cielos, repartió sus dones ministeriales a la iglesia, como Él quiso. Y a uno lo hizo apóstoles,
a otro profeta, a otro evangelista, y a otro lo repartió. Pero cuidado, el cuidado y el apacentar su oveja se lo dejó de encargo a los pastores y maestros, o que también deben de ser, porque si a delicados pastos me llevará el Salmo 23, hay que darle buena comida a la oveja, no echarle cuando tú compras la lechuga le quitas la cáscara de los melones, esto no se va a echar al ganado. Mi abuela se lo echaba eso a las gallinas y a los pavos y todo aquello, y a los cerdos. Pero en delicados pastos me pastoreará, dice el Salmo 23. El Señor mi pastor, en delicados pastos me pastoreará. Comida buena, rica, abundante. No desperdicio. Bien, pues hasta aquí voy a dejar, porque entramos ya en los pastores y en la oveja. Y no hace falta correr, hace falta asimilar y entender. Pero no es lo que yo digo, es lo que la Biblia nos enseña. Yo he descubierto lo que yo tenía aprendido de otra manera, pero la Escritura me ha dado la luz. Hermano, muchísimas bendiciones y gracias por estar aquí. Venga, Dios te bendiga. Pues vamos para aquí. Cuando Cristo ascendió a los cielos, repartió sus dones ministeriales a la iglesia como Él quiso. Pero el cuidado de apacentar su oveja le dejó el encargo a los pastores, que también deben ser maestros de la Escritura para poder alimentar a la oveja. Esto es entendible, ¿verdad? Y hablando de los pastores, pide unos requisitos para cómo deben de ser los pastores, como Dios manda. Y ese tema para otro día ya. ¿Por qué? Porque todo el mundo no sirve para pastor. Si a mí Dios no me da la gracia para ser... no porque Cristo se iba a orar por la noche, a solas, a ponerse las pilas, a descargar su corazón delante del Padre, con una carga por el pueblo, una carga por la gente, por los perdidos. Y no me pesa, bien lo sabe Dios que no me pesa, pero es algo que Dios pone. A las 2:30 fijo, o antes. Y lo tengo cronometrado, con la luz desde los caballos. A las 2:30 apaga la luz. Cuando me levanto antes digo, todavía no son las 2:30. Y siempre a las 2:30 por ahí ya estoy despierto, dándole vueltas no solamente a la iglesia, las necesidades de uno, la economía, el negocio, la enfermedad, las circunstancias bueno, y llevo un mogollón de cosas que luego me levanto y no estoy cansado de no haber dormido. Ahora, eso sí, cuando llega ahora por la tarde me derramo en el sofá